gracias por venir. Estamos muy contentas y contentos de finalmente llegar a este punto. Ya les voy a presentar a nuestra invitada, a nuestros invitados en realidad. Estamos preparando este workshop hace un tiempo como parte de varias actividades que tienen que ver con dos fondos de investigación, uno para el Comité Mixto ESO Gobierno de Chile y uno para el proyecto Redes de la Universidad de Chile, ambos enfocados en patrimonio arquitectónico astronómico, que realizamos con el profesor Fernando Daulin. Y para esta ocasión, y en el marco de estos proyectos, contactamos a la profesora Nicoleta Lanchano, que es una experta en didáctica de la astronomía, porque la profesora Lanchano se ha especializado en la didáctica de la astronomía y ha inventado una serie de instrumentos que luego pueden ver en sus libros que están ahí expuestos en la mesa, para entender desde el punto de vista de las preguntas que nos hacemos los seres humanos, cómo funciona el cielo, qué es lo que es el cielo, por qué las cosas ocurren, por qué los fenómenos se dan de la manera en que los observamos y cómo podemos a través de estos instrumentos entender, responder esas preguntas y por supuesto hacernos muchas más. Con Fernando conocimos a la profesora Lanchano buscando a alguien que pudiera responder esto, y fue la única persona en el mundo, esto lo debo decir, a lo mejor hay otras, pero de verdad buscamos mucho y finalmente dimos con ella. Creo fue como un acierto, un milagro también, porque hacía exactamente las mismas preguntas que nos hacemos nosotros y nos apoya mucho en esta comprensión de la astronomía. ¿Y por qué la astronomía? Bueno, porque siempre lo digo, Chile es un país que, a pesar de su subdesarrollo, su lejanía, su falta de desarrollo en la tecnología y en la ciencia, por esas casualidades de la naturaleza, tiene el cielo mejor para observar las estrellas, y es una gran porción de tierra donde se pueden instalar los observatorios. Y no es casualidad entonces que hoy tenga entre el 50 y el 70% de la instalación internacional de alta tecnología para desarrollar astronomía científica. Se está construyendo en este momento el telescopio más grande del mundo, luego el segundo más grande que está en Las Campanas, el Gigante de Magallanes, el ELT, que es el que ustedes pueden ver expuestos ahí en Paranal, y así. Por lo tanto, la mayor parte de la astronomía que se está produciendo en este momento en el planeta se desarrolla desde Chile. Y para hacer esa astronomía hay que construir edificios. Y ahí es donde los arquitectos y las arquitectas decimos, vaya, es como si se estuvieran construyendo las pirámides de Egipto hace 5.000 años y no nos damos cuenta o no sabemos tanto sobre esto, y que puede que ahora no sea un patrimonio en términos de su antigüedad, pero es seguro que lo será de aquí en adelante. Es un patrimonio vivo, es un patrimonio que, si bien está construido por estos organismos internacionales, de todas maneras está en nuestro territorio. Y de algún modo nos impregna, nos permea a los chilenos, a las chilenas, la astronomía. Creo que a pesar de lo subdesarrollado que es este país, sabemos mucho más de astronomía que muchos países igual de subdesarrollados, porque tenemos esta condición, ¿ya? Entonces, primero que nada, voy ahora entonces a presentar a Nicoleta. Nicoleta va a hacer una charla sobre que es uno de sus temas de investigación, que lleva también mucho tiempo, la astronomía y el urbanismo, o sea, la arquitectura y el urbanismo astronómico en Roma, en este caso. Sabemos que hay mucha arquitectura y mucha astronomía
mucho urbanismo que está inspirado en la astronomía. Ahora vamos a entender cómo se estudia, cómo ha dejado trazas, huellas en la ciudad, en este caso en Roma. Luego tendremos una charla con Andrea Mejía, que es una astrónoma que también ahora trabaja sobre otro tema de patrimonio, que son las placas fotográficas, que se hicieron durante los años 50, 60 y que en este momento se están digitalizando en China. Y además les vamos a dejar las dos maquetas que están ahí expuestas, que son una con el modelo del ELT o el Extremely Large Telescope, y en la cajita que está al lado es un modelo que hicimos también para la ESO de contaminación lumínica, para entender cómo la luz urbana afecta la visión del cielo nocturno. Ya ahí ustedes hay una perillita, la pueden mover, un dimmer en el fondo para apagar o encender la luz y ver cómo cambia la visión del cielo. Es un objeto didáctico, está pensado para niños de todas las edades, pero pueden interactuar con él. Luego, entre medio, después de la charla de Nicoleta, vamos a volver a los círculos para ver cómo ha avanzado la sombra. Y en algún momento, antes de, como a mediodía, vamos a trazar la línea meridiana, que es el objetivo final de este workshop. Y la línea meridiana, no sé si tú la vas a explicar. Sí. La explicará Nicoleta. Queríamos dejarlo como una huella, no es indeleble, pero va a durar unos días, en la Facultad de Arquitectura, porque trazar este tipo de líneas para los arquitectos es una cuestión absolutamente fundamental para asentar cualquier edificio en el planeta. Eso, así que les dejo a Nicoleta, yo me voy a sentar ahí y perdón, me faltó presentar a Walter, que es nuestro apoyo, profesor también y didacta más bien de los niños en general, y que ha sido también un gran apoyo en este periplo que comenzó hace como 3 semanas. Muchas gracias. Bueno, gracias a la universidad, gracias. ¿Tú te sientas allá? Ah, sí. Sí, mejor. Sí, sí, no. Y a la ESO, que nos invitó a visitar el futuro de la astronomía. Yo voy a hablar del pasado, pero de un pasado que es importante guardar en todos los países del mundo, si es muy grande o menos, pero que es necesario para saber, para conocer cuáles son las cuestiones iniciales, cuáles son las observaciones de base sobre que todo esto se construye. Porque todas las demás cuestiones vienen, por ejemplo, del hecho de que los humanos, mujeres, hombres, niños, desde siempre se dieron cuenta de que las estrellas tienen colores distintos. Quizá vosotros lo sabéis, lo habéis visto o no. No se trata de saber, sino de haber visto, de tener este conocimiento directo o no. Este conocimiento directo me parece muy perdido en ese mundo digital, y eso pienso que es una cosa terrible, que no hace bien a la mente, al corazón, al cuerpo, a la manera de relacionarse con el planeta, con el medio ambiente. Así que mirar al cielo directamente sin tener rápidamente la respuesta a preguntas ¿por qué ocurre esto?, sino observarlo. En ciencia la primera cosa es observar y saber describir lo que se ve, no lo que se piensa.
El cerebro que va antes es un peligro terrible, pero en la escuela muchas veces es así, porque te piden por qué ocurre esto, cómo se define, y nunca lo has mirado de verdad. Yo puedo trabajar sobre un cuadrado un montón de horas y hacer descubiertas enormes, muy útiles para seguir después haciendo cosas más difíciles. Pero empezar entrando dentro, dibujando solo la cornice, solo el perímetro, poniendo cosas en el área, haciendo pequeño, grande, de papel, plegado, cuántas simetrías hay, solo se lo tengo en las manos, cómo puedo. Esto es el momento más importante. Y por el cielo es observar y buscar medios muy sencillos que nadie puede decir no tengo dinero, no tengo, no. Si tenemos los ojos, y es bastante. Y después, a ver. Así que el título que hemos ideato por esta charla es Arquitectura y Urbanismo Astronómico en Roma. Hay un montón de cosas, porque Roma en todas partes hay signos, trazas presentes del pasado, un poco desconocidas, muy escondidas de la relación entre cielo y tierra. Así que he elegido unas cosas. Son 27 séculos de historia desde el reino de Roma antigua hasta ahora. Bueno, es muy importante la tercera afiliación mía. La INAF, el Instituto Nacional de Astrofísica, bueno, la primera es la Sapienza, la Universidad de Roma, y el grupo de investigación de pedagogía del cielo del movimiento de pedagogía Frenet, que es un movimiento mundial de pedagogía activa, y que significa que, como mi investigación primera es la didáctica de las ciencias, trabajar con maestros de todos niveles, con alumnos de todos niveles, hasta la universidad y la formación de maestros, es la primera spinta para toda la investigación que voy a mostrarle. Y empezamos con un obelisco egipto que los romanos trajeron a Roma y que es como la vara aquí de los círculos hindú, es un gnomon exactamente vertical, recto, perpendicular al piso, quasi, porque aquí el piso no es pari, no es horizontal, y su sombra a mediodía va en esta línea blanca que se ve aquí, y se ve que hay jóvenes, mis estudiantes universitarios, que trabajan sobre la sombra, que leen el horario exacto y la fecha en que se produjo esta sombra. Este es un Palacio del Poder romano, Piazza Montecitorio, y este obelisco tiene una particularidad. Encima, en la bola final, hay un agujero que le permite al rayo del sol de dar un punto de luz en el centro de la sombra. Así que hay la sombra, pero la sombra sobre todo en la ciudad puede tener un poco de incertidumbre. Con ese agujero, un punto de luz en el centro de la sombra es más preciso. Y muchos gnomonistas que han construido relojes de sol después han hecho una barra con al final un anillo,
por ese mismo motivo. Y bueno, ha tenido una historia muy larga. Estaba en el Campo Marzio de Augusto, ahora vamos a ver qué era, y es muy alto porque todo, desde el plano hasta el final son casi 34 metros. Así que tomar medidas en esta plaza significa utilizar muchas cosas. Este es una maqueta de lo que podía ser antes el Campo Marzio, es decir, el Pantheon allá, a la época de Augusto ya era así, el mausoleo de Augusto y el Gnomon. Este era el obelisco y el Campo Marzio era un sitio de corse, carreras de caballos, bueno, un punto muy central de la ciudad. ¿Qué es hoy? ¿Qué se ha pensado de este obelisco? Que está descrito en unos textos antiguos latinos. Habían pensado los arqueólogos alemanes que han empezado a estudiarlo, que era el obelisco de una gran plaza con un trazado completo de la araña de las sombras. Como hemos visto ayer, hay aquí en Santiago, en el MIM, MIA, en el Museo Interactivo de Astronomía. Y el arqueólogo Buchner, que pensaba esto, había hecho todo un dibujo muy grande, pero empezaron a hacer excavaciones en el punto donde él pensaba que había la línea meridiana, y así era. Pero en realidad hay solo la línea meridiana, todos los demás no hay. Nunca ha existido por los estudios que se han hecho después. ¿Por qué empiezo con un error? Porque el error es el punto fundamental de la ciencia y de la enseñanza. Estamos enseñando o aprendiendo, significa que hay alguien que algo no lo conoce, y también quien enseña tiene siempre que decir: esto es lo que sabemos hoy. Mañana esperamos saber más, o cosas distintas, o cosas que habíamos pensado que era así, quizá cambia. Cuando a la medida de 7 metros bajo el nivel de la ciudad de ahora hemos encontrado esta línea, estaba llena de agua porque estaba muy abajo, y ahí, me acuerdo que íbamos así. En el 79 empezaron a encontrar estas escritas en griego con los signos de la línea meridiana y con otras inscripciones. A lo largo de la línea norte-sur había no solo el punto donde el Sol pasa en una constelación, como por ejemplo León, ¿no? El León o el Tauro, sino, por ejemplo, Tesei Payontai, que es la fine de agosto cuando empiezan los vientos Tesei. Así que inicia el verano. Hay indicaciones de astronomía y de meteorología porque estaban conjuntas. El cielo es el bajo cielo de los vientos, de las nubes, y el cielo alto de las estrellas y de los astros. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Dónde lo encontraron también en Montecitorio? Sí, exactamente. Cerca de Montecitorio, vía en Lucina, pero ahora el obelisco no está donde estaba antes, está en la Plaza Montecitorio. Cuando lo pusieron arriba otra vez,
sí, fue en otro sitio. En ese tiempo la ciudad había crecido. Perdón. ¿Sí? Hicieron preguntas. Pero este ahora está interno, ¿no? Está bajo un edificio, 7 metros, donde hay un garage. Está detrás y bajo la iglesia de San Lorenzo en Lucina. Otro obelisco muy conocido egipcio, porque Roma es la ciudad con más obeliscos egipcios, más que el Cairo o otras ciudades de Egipto. Esto también estaba en un circo que estaba aquí cerca de la Plaza San Pietro, el circo di Nerone. Y aquí hemos fotografato la sombra del obelisco durante un día. Y se ve todo la ventaja de las sombras. Es un día de verano. Maggio, sí. Sí. ¿Cómo funciona? El obelisco, hay aquí también una línea norte-sur con solsticio en Cancro, 22 de junio. Para nosotros esto es el verano, lo que para vosotros junio es el invierno. Y hay muchísima gente que marcha aquí, todo el mundo que viene a Roma va en la Plaza San Pietro, todos lo pisan, pero pocos lo conocen. Casi todos conocen este punto, que es el centro del colonnado, porque desde el punto de vista de la geometría de la plaza, los dos colonnados son un raccordo de círculos. Es decir, hay un centro que es este, de un colonnado, otro círculo. En la línea mediana de esto se pone el compás otra vez para dibujar el límite de la escala y verso la ciudad. Y esta que no es una elipse, casi, pero no es una elipse en el dibujo, es un raccordo di cerchi. Este punto todos los conocen, porque si se ponen allí, los 4 órdenes de columnas se ven como si fuera una sola. Es un punto de perspectiva especial. Pero al lado hay esta línea y la gente tampoco se pregunta lo que es, tampoco la mira, porque cuando no se sabe, esto es un problema. Se ve menos se sabe, menos se tiene la capacidad de ponerse cuestiones. Bueno, ese también es muy alto, con la base son 40 metros también. Y aquí también la plaza no es plana, así que, bueno, es interesante hacer medidas para hacer una maqueta, para ver cómo se deforma la sombra por la inclinación de la plaza. Y seguimos con el calendario, porque en la línea meridiana se marcan los meses, después lo vemos mejor. Pero en el Panteón, que es el Panteón de Augusto y después reconstruido por Adriano, el emperador Adriano en el segundo siglo después de Cristo, hay cosas muy interesantes, porque el sol llega hasta el piso cuando es muy alto, nunca como aquí, un poco menos, pero alto en verano. Al equinoccio está más o menos en la parte que separa la cúpula del cilindro de base. Aquí hay un cilindro que tiene una altura que es igual al rayo de la cúpula y que es igual al rayo de la sala. Así que
todo es muy... es como si entrábamos en una esfera cuando se entra. Y hay investigaciones, pero también nosotros en tantísimos años que llevamos estudiantes de todas edades, todos dicen cómo me encuentro bien en este espacio. Porque un espacio circular tiene algo de muy distinto de un espacio cuadrado. Y eso lo sabemos. Es una experiencia que tenemos en muchas posibilidades. Por ejemplo, en la naturaleza, donde hay espacios circulares, donde hay menos líneas y ángulos rectos, estamos más relajados. Y así que podemos hacer un montón de preguntas de estima, que es importante antes de la medida. Porque sin estima, si yo le digo esto es 7 metros, pueden creerlo como un dato. Pero si yo digo, eso puede ser 7 metros, si se pone una persona al lado, ¿cuántas veces la persona puede estar en esa altura? No puede ser 7 metros, es menos. Pero aquí un poco se pierde la idea porque el diámetro de la sala son 44 metros. Así que el agujero arriba, porque arriba en la cúpula hay un agujero, son 44 metros. Y se pierde un poco la dimensión. Y la luz que entra por este óculo es la luz directa del sol. En invierno cumple un círculo muy alto y en verano llega hasta el pavimento. Y por esto, en tiempos menos burocratizados, aquí hemos encontrado gente que baila, que se pone con una música y se pone a bailar en este círculo maravilloso. Gente que viene a tocar, de todo. Ahora se paga un ticket si hay una fila muy larga. No se puede tampoco sentarse en el piso y hacer un dibujo. Hay reglas que son contra la habitación humana y humanista del espacio. Si un espacio, decirlo de arquitectos me parece, pero varía con las personas, cómo es habitado. Ahora todo es, por ejemplo, un hombre no puede tener un sombrero. ¿Por qué? Hay reglas de verdad. Bueno, eso es un problema de la ciudad, muy grande. Y el 21 de marzo, que es la fecha del nacimiento de Roma, de la fundación de la ciudad, la luz sale por la puerta como si la luz del sol del mediodía va a iluminar el imperio. Esa es la imagen de la literatura clásica. Pero de verdad es una... Sin pensar a la gloria del imperio, es muy interesante. Y en el equinoccio, lo que hacemos normalmente, lo que hacíamos, era entrar por la mañana temprano y dibujar cada cuando la mancha solar en una hoja, para observar cómo, si el sol fa así, la mancha fa así, bueno, discutir toda la geometría de esta esfera. Y ahora es un poco más difícil, pero... ¿Sí? El esquema de la derecha de las posiciones de la luz, ¿Sí? ¿En qué periodo es? Equinoccio quasi. Ya. Pero es un día del equinoccio. Toda esa... Sí, es el día completo. Desde
cuando empieza a entrar la luz, que solo es una lunina en él. Pero regreso a una cosa que es importante, es que hay este techo, eso con cuadrados, que no son... Casetones, sí, casetones, exactamente, que son 28. Esto significa 4 por 7. Y dividir el círculo con un múltiplo de 7 no era fácil a esa época. Así que es una intención, porque si no sería 12, 16, 24, un número que se corta por 60, 30 ángulos fáciles para dibujar. Eso es un ángulo difícil para dibujar. Así que hay una intención y una idea, es que como esto es un panteón, que en griego significa de todos los dioses son los dioses planetarios, porque había estatuas de Venus, de Mercurio, de Júpiter, de Saturno, del Sol, y el Sol entra por el óculo, así que es presente, y este 28 es el número de los días de la luna, y además es un número perfecto. En matemática un número perfecto es el número que es la suma de todos sus sotomúltipli, que son 1, 2, 4, 7, 14. La suma da 28. Ese número es un número bueno, interesante, y hay 5 hilas de casetones que son los 5 planetas, la Luna y el Sol. Así que esto es el Panteón. Y como su forma es tan interesante, el arquitecto Paolo Portoghesi, con quien he trabajado en el siglo pasado, cuando hizo la Gran Moschea de Roma, tuvo la idea de guardar esta forma parcialmente. Así que esto es el esquema de la Moschea Grande de Roma. Y los dos, como han escrito los poetas latinos, recuerdan la forma del cielo. Como los obeliscos son muy altos, así el Panteón es muy grande, y eso ayuda a hacer instrumentos más precisos. Esto es el esquema de una meridiana interna, como puede ser que no haya en Chile. En América Latina solo conocemos una en Bogotá y otras hechas en Argentina muy modernas, que son instrumentos grandes también, porque la altura, aquí hay una pared, allá hay una pared al sur, porque la luz del sol puede entrar a mediodía, y el foro está a 23 metros de altura. Así que el instrumento es muy grande, más o menos 45 metros. Y se ve que con la inclinación del rayo es distinta según que el Sol está en Cáncer, en Géminis o Leone, en Tauro o Virgen, en Aries o Balanja, es decir, en constelaciones que tienen la misma declinación, que hacen el mismo recorrido en el cielo, hasta el Capricornio, que para nosotros es el momento en que la luz viene más de abajo. Y esta es la línea, ¿sí? Que quizás solo recordar que en el hemisferio norte el sol entra por la pared sur, o sea, viene del sur, porque en el hemisferio sur, como nosotros, durante el día el sol está al norte.
Por eso esa pared tiene el agujero en la pared sur. Al sur. Si quisiéramos hacer una en Chile, habría que hacer la pared, el hoyo, el agujero al norte. Al sur del trópico del Capricornio el sol de mediodía siempre está al norte y toda la eclíptica. Y al norte del trópico del Cancro siempre está, el sol de mediodía siempre está al sur. Cáncer. Y ese es el signo del cáncer y como se ve la luz que entra por dentro se mueve. Y cuando está exactamente sobre la línea es el mediodía verdadero local, que es no tanto conocido, que no es el mediodía del reloj, que no es el mediodía del uso horario, porque por ejemplo vosotros tenéis el uso de Buenos Aires con 40 minutos de retraso y además hay la ecuación del tiempo. Esto es otro discurso, no lo toca, pero uno tiene que saber un montón de cosas para hacer una línea así. Y esta línea es muy larga, 44 metros más, y se pueden leer un montón de informaciones sobre estrellas, sobre el sol, sobre el calendario. Es muy bella porque es con estos márboles distintos de colores que hacen con quien se hace el dibujo de las constelaciones y con inserciones por dentro de estrellas nebulosas. Y era tan preciso que abajo de esta línea que es de cuivre, de metal, había unos agujeros y abajo un túnel para poner agua, y si nunca había un trozo un poco no plano, el agua salía y se podía, así que, y es de 1701. Es muy especial esta meridiana y, por ejemplo, tiene indicaciones de terminus pasque, porque está en una iglesia, porque esta iglesia está construida por Miguel Ángel en las termas de Diocleciano, es decir, que sí, desde el tiempo de Diocleciano romano hasta el 1700, con los terremotos y todo estaba perfecto, era una estructura muy sólida y merece la pena hacer un instrumento tan preciso adentro. Y además la iglesia estaba interesada, después de la reforma del calendario, en que se habían cambiado cosas con los años bisestiles, al final del 1600, y el 1700 era el primer año que tenía un cambio respecto al año bisestile. Y para hacer observaciones precisas, marcaron también dónde llega la luz del sol cuando puede ser la Pascua, es decir, el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera, así que hay que controlar el sol con el equinoccio, la luna llena, la luna con la luna llena, y después esperar el domingo, y hasta la última posibilidad. Una es muy cercana del 21 de marzo y la otra es muy cercana del final de abril. Y si, por ejemplo, la luna llena es el 15 de abril, pero es lunes, tenemos que esperar el próximo domingo, a juntar 7 días más. Bueno, así que hay un tiempo muy largo en que puede caer la Pascua, y aquí son marcados las fechas con el sol.
Y en estos instrumentos, que son, se puede observar exactamente cuántas horas antes o después del mediodía local de Roma ha sido el instante del equinoccio, que significa el instante en que el centro del disco del Sol ha traspasado el ecuador celeste, que es un instante. Así que tal vez el equinoccio es el 21, tal vez es el 22, porque esto depende. Bueno, tenemos instrumentos muy antiguos, que son estos, están en el Vaticano, y en los museos vaticanos hay muchísimos, de relojes de sol que han perdido su gnomon, que pueden ser hemisféricos, pueden ser cónicos, cilíndricos. Así que hay todo un estudio sobre estos objetos. Y habíamos visto antes el mausoleo de Augusto, ese es el mausoleo de Adriano, Castel Sant'Angelo, y el puente enfrente, que es exactamente orientado norte-sur, es el Ponte Elio, porque el emperador Adriano se llamaba Elio Adriano. Y aquí hay unas frases, me gusta decir perdida porque nadie se da cuenta de que hay. En este balcón hay este trazado, que es un reloj de sol que tiene las horas itálicas, que eran utilizadas en Italia hasta el final de 1700, y las horas franceses, que tuvimos que aceptar como horas europeas cuando los franceses llegaron a Roma. Así que hay una parte de historia de la ciudad que nos dice, en ese momento tenemos que eliminar, olvidar las horas italianas que empiezan desde la puesta del sol, para nosotros el día precedente, y la puesta del sol tiene una hora distinta cada día. Así que era muy complicado, pero eran utilizadas. Cuando Goethe, el poeta, fue en Italia, escribió que los italianos no se dan cuenta ni del mediodía ni de la medianoche, que son cosas precisas, desde el punto, siempre fijas, más fijas del punto de vista astronómico, y utilizan esas horas que solo ellos utilizan. Bueno, y al cambiar fue necesario en muchos países hacer relojes de sol doble para decir, hasta ayer era esta línea, desde hoy es otra. Y, ¿en qué año, Nicoleta, perdón? Lo miramos después. Lo miramos, no, yo los años después. Final 700, direi. 1814, puede ser. Después lo miramos más preciso. Y otro sitio de estructura romana que es no solo un palacio imperial, sino una ciudad, es la villa del emperador Adriano a Tivoli, que tiene, por ejemplo, espacios muy exactamente dirigidos desde el punto de vista astronómico, como este muro, que es uno de... que es este. Que se conserva todavía entero, larguísimo, más de 200 metros, y que permite en invierno marchar al sol
en la parte sur y en verano marchar al norte en la sombra con la frescura. Y hay muchos sitios que son exactamente dirigidos así, pero hay también sitios circulares y muchas otras trazas del conocimiento astronómico del emperador, simbólicas y explícitas. Eso para decir cuántas cosas se pueden mirar con un ojo geométrico o astronómico. Y una palabra sobre los calendarios, porque los calendarios siempre han sido un problema de poder. Es decir, los romanos dejaban a cada uno sus dioses, su religión, su lengua, pero imponían su calendario, porque el calendario, impone, hola, cuando se trabaja y cuando se está de fiesta. Y dice cuándo tenéis que pagar las taxas. Los primeros calendarios romanos, el de Rómulo, tenía 10 meses y empezaba en marzo, cerca del equinoccio. Tenía una razón. Y enseguida, por ejemplo, Florencia, Pisa, han un calendario que empieza el 25 de marzo. Y después hay una ninfa que le da al rey Numa Pompilio un nuevo calendario lunisolar, porque esto se entendí que no marchaba bien, porque no marchaba bien retrobar las mismas posición del sol después de 10 meses. Y aquí hay 12 meses que han una medida variable como número de días, y hay un periodo intercalar que tal vez se puede poner, que es en el poder de quien gobierna de ponerlos. Estos calendarios, claro, no eran imprimidos, no eran en papel, eran enormes y ocupaban una pared de una ciudad. Otro calendario, otra reforma, la de Giulio Cesare, que era un hombre de poder y de armas, se hizo ayudar por un matemático, Sosígene, y hace otro tipo de calendario. En ese calendario no hay la semana de 7 días, sino hay A, B, C, D, E, F, G, H. 8 signos. Y esto continúa por un tiempo largo y nosotros pensamos que las cosas son así. Siempre septimanes, claro, sí. Es verdad, pero 7 empezó en nuestra cultura más tarde y han tenido un montón de pruebas, de tentativos distintos. Los romanos eran más interesados en el mercado, el día de mercado, más que en la astronomía, por ejemplo. Así que estos nombres, A, B, C, D, F, G, H, podía ser bueno antes de los días con los nombres de los planetas, como tenemos ahora. Y es importante saber que las cosas no han siempre estado así cuando son elegidas por los seres humanos, porque el año lo decide el sol. Es el sol que dice, hoy regreso al mismo, después de un annulus, de un año viene de annulus, anillo, estoy otra vez en la misma posición. Pero la semana es una invención, es una
Y el mes es una invención. Dividir el zodíaco en 12 partes iguales es muy cómodo porque 30 grados son una buena medida, no demasiado larga, no demasiado pequeña, pero el día lo decide el sol, ma empezar a contar las horas desde la puesta del sol, medianoche, la subida del sol, esto podría ser, es una elección. Y saber lo que es intrínseco en la naturaleza, que nosotros tenemos que reconocer, o lo que hemos inventado, y que es cultural, que es local, que es temporáneo, que puede ser cambiado, es muy importante. Así que la historia de los días de la semana, seguimos llamando a la semana, eso se llamaban nundine, porque eran el día 9, el noveno, era el primer del grupo siguiente y era el día del mercado. Y en estos calendarios los romanos iban poniendo todos escritos, todos los que el pueblo tenía que conocer, cosas sobre todo de la familia del princeps. Así que era de verdad un modo de decir, esto es el poder. Otro tipo de reloj, de gran relojes solares, son los que se llaman reflexión, es decir, no hay como en el Panteón o en Santa María de los Ángeles un agujero por el cual entra la luz, sino hay un espejo donde llega la luz del sol que se refleja. Y hay una cuestión. ¿Quieres decir? ¿Tienes que ir? Sí, estoy en una comisión. ¿Sí? La acreditación de la universidad está funcionando. Sí, me tengo que ir. Le preguntaba a Cecilia, que parece que tiene un libro sobre esto, ¿no? Sí, este. ¿Cómo se puede? En una diapositiva final hay cómo se puede conseguir. Sí. Va bene. Pero felicitaciones. Te esperamos en Roma. Hasta la próxima. En este caso es el sol, el rayo del sol que en un momento del día llega sobre el espejo y se refleja en las paredes. Este Emanuel Mañana es un padre, un mónaco de los Minimi, de San Francesco de Paola, del sur de Italia, y que eran muy valiosos en mnemónica, en hacer relojes de sol, no solo en Italia, sino también en Francia. Y este está dentro de un convento de la Trinidad dei Monti, muy conocido desde afuera, y esto es el corredor, que es cuando uno entra, es una maravilla, pero no entiendo nada. ¿Por qué? Porque es una araña de colores y de líneas. Hay un montón de informaciones. Aquí hay el espejo, la luz del sol se forma como un punto, y el encuentro de un montón de líneas que dicen, por ejemplo, a qué altura se encuentra el sol frente al horizonte del sitio, a qué azimut, en qué dirección, qué hora itálica es, qué hora babilónica es. Las horas babilónicas empezaban con
la subida del sol, qué hora francesa es, en qué signo se encuentra el sol, y no solo, están marcados un montón de sitios a lo largo del trópico, aquí abajo, del trópico del Capricornio, de sitios para saber en ese momento qué hora es a Jerusalén, qué hora es a Estambul, qué hora a Constantinopla, qué hora es a París, qué hora es a tantos sitios a oriente y a occidente de Roma. Así que los instrumentos, no sé si, no puso una imagen de los instrumentos que utilizaban, eran grandes instrumentos de madera y de metal para hacer esas cosas que eran hechas de manera empírica, porque esto no es un paralelepípedo, sino es una superficie curva con nichas también, así que es de verdad hecho punto por punto. Y bueno, en Roma tenemos dos, así. Esto es más pequeño, más bajo, así que uno se siente de verdad dentro de esta araña de indicaciones, pero se pueden ver desde muy cerca. También que el otro, que está en Palazzo Spada, en el centro de Roma, es muy grande, solo está en el techo, es más difícil. Bueno, son dos maravillas. Y el último es el último, después de escribir ese libro, que ya no es pequeño, con todas estas cosas y muchas más, he descubierto un montón de otros sitios, entre ellos una casa privada con pinturas de las estaciones, increíble, un horóscopo cerca del Museo Etrusco, un montón de cosas que están un poco escondidas, y esta es escondida porque está en el cuarto de la dirección de una biblioteca a Roma, el sitio donde, Palazzo Mattei, cerca del Largo Argentina, no lejos del Panteón, y entre las pocas personas del mundo que lo conocen, 4 estamos aquí. Y son Michele, mancadinista storico, che vive un poco in Cile, un poco in Roma, Cecilia Wolf, che por acaso ha venido en Roma después del conocimiento, yo y Walter, que fuimos a verlo cuando una amiga nos dijo: en la dirección de la biblioteca hay algo que puede ser que te interesa. Y cuando fuimos a verla, es un intrigo de líneas muy pequeñas, porque aquí hay una ventana, aquí había una placa de metal, ahora lo sabemos, pero cuando la vimos la primera vez no lo sabíamos, una placa de metal con un agujero, y esta línea es menos de 2 metros, así que es todo muy pequeño, pero con un montón de informaciones, y muchas de las que he contado de otras meridianas. Así que se puede leer cuando es mediodía en otras ciudades, qué estrellas pasan sobre la línea en unos momentos del año y otras cosas. Y hay también marcadas 3 città del Brasile nell'America meridionale, che sono 3 ciudades del Brasil, Paraíba, Olinda y Tamaraca, y está marcado a cuántas horas de diferencia están. Así que, de verdad, que ahora sabemos que
lo hizo Andrés Febrés, y mucho lo debemos a Michele, mancadinista histórico, que ha trabajado sobre esto, porque vamos buscando documentos en todo el mundo, y vivió este señor mucho tiempo, no, este jesuita, mucho tiempo en Chile. Después tuvo que regresar a Italia por motivos de su expulsión, ¿sí? Y después fue en 1780 hizo esta maravilla, y después se fue a Sardinia para esconderse otra vez, pero todo esto será contado con detalles el 20 de marzo por la ESO con Michele, que dará una charla expresamente sobre esto, que tiene un aspecto histórico, que tiene un aspecto legado a la lingüística, porque él era un lingüista e hizo el primer vocabolario mapuche. Diccionario. Y astronómico, científico, probabilmente como autodidatta, pero en un conjunto de palacios y de presencia de astrónomos en Roma muy grande, así que no sabemos quién ha encontrado, porque se escondía bastante, quizá, pero era un momento en que en Roma se hacían muchísimas especulas, observatorios también privados, también de la iglesia, también públicos, también de las academias. Entonces había un montón, y había un montón de astrónomos que trabajaban sobre estos instrumentos que todavía, esto es un regalo para un señor, es un divertissement, pero los demás eran muy necesarios para orientar telescopios y hacer investigación. Bueno, así, gracias, y estas son las formas para obtener este libro que se puede ver, y también la guía de la Villa Adriana, que es una guía que ha escrito con los textos de Marguerite Yourcenar, sobre todo, y que es una guía astronómica que existe en español, en castellano, en francés, en inglés, y bueno, y que es una cosa bella. Y bueno, le agradezco mucho por la presencia. Y última cosa, el otro libro, en cambio, es lo que tiene las indicaciones de los instrumentos que estamos haciendo afuera, de los círculos hindú, de la meridiana desde el punto de vista astronómico. Bueno, gracias. Sí, si hay observaciones, preguntas, si queréis ver los libros, ven acá. Y, ¿sí? No, pensaba que Michele nos podía contar cómo encontró el plano, ¿no? de la meridiana de Andrés. Sí, ¿dónde será la ESO? A la ESO en el Oso de Córdoba, para Vitacura, el Oso de Córdoba, donde está la oficina. Habrá 4 conferencias muy cortitas, 4 charlas muy cortitas, de 30 minutos cada uno, incluyendo 5 minutos de preguntas, y no serán de temas astronómicos técnicos,
pero serán relacionados a la astronomía. Así que la mía va a ser, puedo spoilerar el título porque en realidad siendo tan cortita para aumentar el interés, el título es más o menos un palacio en Roma, el palacio de Luca Mattei en Roma, su reloj solar y el vínculo con Chile. Así que, sin decir todo en el título, se crea un interés para que vengan. Y durante la presentación obviamente voy a explicar un poco de una perspectiva histórica, antes de todo, quién lo hizo y por qué, y su lazo con Chile, obviamente, que es muy interesante, porque como explicó adelante la profesora, él era un neobolista por hobby, pero en realidad era un lingüista. Lo que puedo decir es que ha escrito la gramática de Mapudungun, que es considerada la más importante del periodo colonial, y cuando huyó a Cerdeña, donde por si acaso yo nací, así que hay un lazo también ahí, al vivir en Chile y al haber nacido en Cerdeña, y donde él al final murió en Cerdeña, también escribió la gramática de Sardo. O sea, era un genio, pero por su estilo de vida totalmente olvidado. Bueno, de mi parte, si conocéis algo que se parece a una de estas estructuras aquí en Chile o en otras partes del mundo, sobre todo latinoamericano, somos muy interesados a conocerlas porque antes que se pierdan, porque por ejemplo, líneas meridianas internas solo hay en Italia y en Francia un montón, como 100, y muy pocos en los otros países de Europa, en unos otros países de Europa. Y donde llegaron los jesuitas, como a Bogotá, por ejemplo, dejaron una. Pero en otras partes, antes que, como en muchos casos, en Roma se destruyeron, porque... Y es importante que los arquitectos lo conocen, porque hicieron nuevos organización de palacios y vía. Porque solo una línea tal vez, o un agujero en una pared, puede no parecer nada. Y por ejemplo, en una sala, en un cuarto de un prete, había, porque él tenía que saber... Y también para enseñar, pero no hace falta que una línea. Prego. Nicoleta, gracias por tu presentación. No, estaba pensando en la explicación nuestra, que en el plano 1864, que es el primer plano que hemos encontrado, que aparece en la meridiana dibujada en el plano, y el edificio actual de la Dirección de Aeronáutica, que era la UAN, que era el Observatorio Nacional. Eso de Quinta Normal. Quinta Normal es exactamente lo que quiero ir a ver antes de salir, entre hoy y mañana. ¿Y lo que viste ayer en el MIM también? En el MIM vi un problema, porque hay dos líneas meridianas que no coinciden. Y la explicación no es tanto clara y sería interesante discutir con ellos, porque tenéis una dificultad aquí efectivamente, porque por ejemplo en Roma estamos a 8 minutos del meridiano central del uso y bueno, pero aquí están a 40 minutos, porque el uso es el de Buenos Aires, que es una semilocura. Y además, bueno, hay la hora estiva. Así que... Pero para complementar lo que cuenta Fernando, y también lo has mencionado, la adquisición en el fondo de un fuso horario universal también fue una decisión política, ¿no? Y la meridiana que estaba hablando Fernando
pasada antes de Greenwich y encontramos las cartas del director del Observatorio Nacional al presidente de la República con el argumento de que para él sería bueno que Chile adoptara la posición de tomar un meridiano universal, porque en realidad había muchos problemas. Claro. Antes de tener el universal, a pesar de que tenía cosas buenas, que eran locales, etc. Sí. Igual ponerse de acuerdo en la hora y en la posición en el globo sin el meridiano universal era... Entonces, lo bonito de la meridiana de normal es que es anterior a Greenwich. Sí, sí, y cada uno había su meridiano. Roma había el meridiano que pasaba por la cúpula de San Pedro. Claro, porque el Estado Pontificio esto hizo. Y una de las cosas que se hicieron con la Italia Unita fue trazar un meridiano nacional y aceptar... y que estaba tras el lado de la cúpula de San Pedro, que es muy incómoda para utilizarla como punto. Pero esto es otra cosa muy importante en la cartografía. En la cartografía antigua, por ejemplo, estudiando viajes de Magallanes o otros, es importante saber cuál era su meridiano de referencia, si era el de las Canarias, si era el de Jerusalén, porque en la antigüedad cada uno tenía su propio meridiano. No era necesario tener una hora para todos o una cartografía, porque todo era local. Es el telégrafo, el tren que han puesto la necesidad de la navegación, claro, sí. Sí. Bueno, regresamos. Sí, voy a... Bueno, Ahora sí. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, yo creo, si hablo a este volumen, micrófono, perfecto. Muy bien. Bueno, quiero darles las gracias primero. Estoy súper contenta de poder estar acá, de compartir con ustedes, de contar un poquito lo que estamos haciendo. Como decía Cecilia, trabajo en Cerro Calán, en la punta del Cerro Calán, literalmente, porque ahí están las oficinas del Departamento de Astronomía. Como decían, soy doctora en astrofísica, trabajo como coordinadora de extensión en Calán y además coordino el comité de asignación de tiempo de telescopio, así que por ahí me encontré con colegas también, que básicamente lo que hace este comité es velar por la correcta administración de ese famoso 10% de tiempo que está reservado para la Comunidad Astronómica Nacional en todos los observatorios profesionales del norte de Chile. Y ven por ahí el logo de SOCHIAS también, que es la Sociedad Chilena de Astronomía, de la cual soy la primera vicepresidenta durante el periodo 2025-2026. Así que harto tema político también relacionado, que tiene también harto que ver con esto. Y de ahí, entonces, pasemos a hablarles un poquito de placas fotográficas, qué es esto y qué es lo que estamos haciendo. Solo para dar un poquito de contexto, esto es una placa. Es una fotografía muy antigua, no tiene nada que ver con astronomía, es un gato, por supuesto, pero es una fotografía tomada hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando obviamente no teníamos fotografía digital, teníamos fotografía completamente análoga y se tomaban en placas de vidrio que en una de sus caras poseen una emulsión que es fotosensible, por ende esa cara de la placa es expuesta entonces a la luz o a la fotografía, ¿cierto?, a la imagen que uno quiere capturar, y las moléculas que componen esta emulsión se empiezan a agrumar, se empiezan a agrupar, y es lo que finalmente revela la imagen después de un procesamiento correspondiente. Esto se hace con reveladores, hay distintas soluciones que ayudan a limpiar luego la emulsión que no reaccionó con la luz y queda entonces una especie de negativo de la placa. Pasemos al cielo directamente. Les mostraba la imagen de un gatito, pero también tenemos placas fotográficas del cielo nocturno. Esta es una placa de 1908, tomada en el observatorio Mount Wilson, de la Gran Nebulosa de Orión, una región de formación estelar que está como a 1500 años luz de distancia desde nuestro planeta. Es una de las regiones de formación estelar más cercanas que tenemos, por ende la podemos estudiar bastante bien, la conocemos hace mucho tiempo. Esto está cerca de las Tres Marías en el cielo.
Entonces, cielo de verano, ustedes siempre tienen este objeto sobre sus cabezas y es parte de lo que es la daga de la constelación de Orión. Las Tres Marías son el cinturón de esta constelación, ¿cierto? En el hemisferio sur, la nebulosa está arriba de la estrella que está más a la derecha. Se ve como otra triada de estrellas. La estrellita que está en el centro no es una estrella, es esa nebulosa que está allí. En el hemisferio norte esto está al revés, así que van a ver la daga por debajo del cinturón. Ahí básicamente están naciendo estrellas nuevas. ¿Cuál es la idea y cuál es la gracia de todos estos proyectos y estas iniciativas que tenemos justamente de preservar este tipo de información? Son imágenes muy antiguas, hoy día tenemos imágenes mucho más modernas, mucho más profundas, pero esto nos ayuda a tener una línea temporal súper amplia y, por ejemplo, en objetos como nebulosas, incluso poder ver y entender, por ejemplo, cómo cambia la morfología de la nube, si es que hay algún movimiento en esos gases que podamos detectar con el paso del tiempo. La historia de las placas fotográficas, por supuesto, es más conocida, más famosa en observatorios importantes del hemisferio norte, como lo fue el observatorio de Harvard, y solo para destacar también la labor de las mujeres en todo esto, existió un grupo muy importante que eran conocidas como las computadoras de Harvard. No eran computadoras, eran mujeres que hacían cómputos. ¿Y quiénes eran? Eran la criada de la casa, la que cocinaba, la hermana del astrónomo, porque en Harvard particularmente, bueno, y en muchos observatorios del hemisferio norte se empezaron a tomar muchas placas fotográficas y necesitaban mano de obra, voy a decir barata, que pudiera analizar toda esa información. Y era un trabajo bien mecánico, si se dan cuenta, ahí hay muchas mujeres con lupa. Esto era verlas a ojo, o sea, no había ningún, por supuesto, procedimiento automático ni nada que pudiera facilitar este trabajo. Entonces los astrónomos que estaban destinados a tomar los datos y a trabajar en el telescopio le pasaron este trabajo a las mujeres, que terminaron siendo bastante importantes, y quiero destacar el trabajo de dos que están en esta foto. Una es Henrietta Leavitt y la otra es Williamina Fleming, que está ahí como supervisando un poquito qué es lo que están haciendo sus colegas. Pero como les decía, todo a mano, todo con los ojos, todo con lupas, tampoco se usaban microscopios, después ya más adelante podían usar lentes de microscopio y oculares de microscopio para poder analizar mejor las placas, pero al principio era todo muy manual, muy de tacto. ¿Qué hizo Williamina Fleming? Dentro de sus grandes aportes a la astronomía del mundo, ella fue la que detectó una de las primeras enanas blancas, que son los cadáveres de estrellas de baja masa. El Sol, cuando termine sus días de vida, va a terminar como una enana blanca. Identificó muchas nebulosas, clasificó un montón de estrellas variables, estrellas que físicamente cambian su tamaño y al inflarse y contraerse brillan más o menos. Y lo que está acá es algo que yo ya les mostré, pero que no parece. Ahora esta es una placa mucho más antigua, pero si se dan cuenta, las tres estrellitas que están ahí en fila corresponden al cinturón de Orión. Al costado izquierdo de ustedes hay una nebulosa, que ya vieron, y hay un objeto muy particular que es muy interesante, que tal vez muchos de ustedes han escuchado, pero uno no sabe que están ahí en el cielo nocturno, que es esa manchita negra que está ahí. Si me creen, esa es la nebulosa Cabeza de Caballo. Preciosa, que está cerca de las Tres Marías, o sea, también es un objeto que está en el cielo de verano para nosotros, para el hemisferio sur, en el cielo de invierno para el hemisferio norte. Esa manchita. Obviamente la resolución de las placas no es la mejor, la respuesta a la luz de una placa fotográfica es casi un 10%, en cambio los detectores modernos tienen un 90, sobre el 90% de respuesta, entonces obviamente la placa es mucho más primitiva, por decirlo de alguna manera, pero si avanzamos en el tiempo, ahora sí podemos entender cuál es la cabeza de caballo. Esta es una imagen de un telescopio espacial, así que por supuesto tiene mucha más resolución, y la di vuelta además para que se entienda el caballito que está allí. Yo siempre lo intento explicar a la gente cómo, porque la gente no entiende muy bien la forma. Es difícil mostrar nebulosas para alguien que no sabe qué tiene que esperar de la figura que va a ver. Pero para mí esto es la figura de ajedrez de un caballo. Es la pieza del ajedrez, ¿cierto? Y ahí como que se entiende un poco más que es un caballo. Entonces esa que está ahí era la nebulosa Cabeza de Caballo que está acá en la placa. ¿Qué hizo Henrietta Leavitt? Ella estableció una relación entre el periodo de pulsación y el brillo intrínseco, lo que nosotros conocemos como luminosidad, de un tipo de estrellas variables que son estrellas cefeidas. Hay distintos tipos de estrellas en el universo, no vamos a entrar tanto en eso, pero algunas estrellas pasan por algún periodo de su vida en
en una etapa que nosotros llamamos una especie de franja de inestabilidad. Las estrellas se vuelven inestables y empiezan a pulsar, como que les da alergia y empiezan a estornudar. Entonces se inflan, se contraen, se inflan, se contraen. Y eso genera que la estrella al agrandarse brille mucho más, al contraerse brille mucho menos. Entonces, en todas las placas, si se dan cuenta, está lleno de marcas ahí, todos los objetos interesantes que las computadoras de Harvard marcaban. Y a la izquierda hay una especie de regla, voy a decir. Eso es un dispositivo dibujado que tenía puntitos de referencia. Los puntos más grandes eran brillos más o magnitudes más brillantes para una estrella, puntitos más pequeños eran objetos que brillaran menos. Entonces ponían esta escala que estaba definida al lado de las placas y comparaban entonces si el tamaño de la pelotita que estaba en la placa era igual al de su reglita, y con eso calculaban cuánto brillaban los objetos. Entonces era, por supuesto, muy al ojo, muy a mano, pero fue así como descubrieron que la misma estrella brillaba más y brillaba menos en distintos momentos, y entonces Henrietta Leavitt se dio cuenta que el tiempo que demoraba la estrella en volver a inflarse tenía algo que ver con el brillo de las estrellas, y desde ahí que las cefeidas se usan para medir distancias también. Entonces son reglas bastante exactas en el universo. Vayamos a lo local, volvamos al hemisferio sur, Santiago específicamente. Esto es un poquito, o intenta graficar un poquito la historia y los lugares en donde estuvo nuestro conocido y querido Observatorio Astronómico Nacional. La historia del Observatorio Astronómico Nacional parte en 1852 como tal. Previo a eso, desde 1849, formó parte de una misión norteamericana que se instaló en el Cerro Santa Lucía para hacer distintos tipos de mediciones, y en 1852 se compra el observatorio. El gobierno de Chile decide comprarlo, compra sus instrumentos, algo así como por 7.800 pesos de la época, más o menos. Con eso se adquiere el primer observatorio astronómico para Chile, o uno de los primeros, para nuestro país, estando en el Cerro Santa Lucía. Hoy, obviamente, el Cerro Santa Lucía es un pésimo lugar para pensar en cualquier tipo de observación astronómica, y lo fue también en su momento a inicios o a mediados de 1800, entonces el observatorio también toma la decisión de trasladarse a Quinta Normal. Si ustedes van al Parque de la Quinta Normal, hay un edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil que tiene un domo. Ese es el domo original del observatorio de Quinta Normal. Todavía se mantiene ese edificio. Ya no, por supuesto, no tiene nada que ver con astronomía. Si lo queremos relacionar un poco, sí, la aeronáutica y la astronáutica también tienen algo que ver, pero ese edificio permanece entonces en ese lugar, y el observatorio per se estuvo ahí entre 1852 y 1900, hasta más o menos la primera década de los 1900. La ciudad de Santiago siguió creciendo, así que tuvimos un problema. Nuevamente el observatorio se traslada a la comuna de lo que hoy es El Bosque. En ese momento era el pueblito de Lo Espejo, y el observatorio se conoce también como el Observatorio de Lo Espejo. Entonces, en ese lugar, alrededor de 50 años, se formó ahí una especie de ciudadela. Era un proyecto gigante que buscaba tener una especie de parque muy lindo con muchos telescopios. El observatorio funcionó allí mucho tiempo, y la gran mayoría de las placas que nosotros tenemos en Calán hoy día pertenecen a la época de cuando el observatorio estaba en Lo Espejo, hoy, actualmente en El Bosque. Finalmente llegamos entonces a la comuna de Las Condes en la década de los 50, con la fundación también del Departamento de Astronomía, porque previo a toda esta historia el Departamento de Astronomía no existía en la Universidad de Chile, y el Observatorio Astronómico Nacional era administrado por el Ministerio de Instrucción Pública, que es el actual Ministerio de Educación. Entonces cambia la administración, los astrónomos del nuevo departamento empiezan a administrar este observatorio, y es donde estamos hoy día, en Cerro Calán, donde cualquiera de ustedes puede visitarlo cuando guste. Así que están, por supuesto, cordialmente invitados a conocer nuestro actual observatorio. ¿Cómo funcionan entonces estas plaquitas y cuál es la idea de nuestro proyecto? Antes de los CCD, que es un CCD en inglés, son las siglas de Charge Coupled Device. Es un dispositivo, un sensor electrónico que recibe la luz y lo transforma en una señal por un efecto físico que se llama efecto fotoeléctrico, que le dio el Nobel a Einstein, así que él también sentó las bases para todo esto. Y es básicamente la misma cámara que tienen ustedes en sus teléfonos celulares, pero en chiquito. ¿Ya? Sus teléfonos tienen cámaras CCD, y con eso ustedes sacan las fotos y las selfies que sacan. Nosotros en astronomía tenemos CCDs mucho más grandes, que son mucho más sensibles a la luz, pero es exactamente el mismo funcionamiento. Se estima que hay alrededor de 3 millones de placas fotográficas en todo el mundo, y desde los años 2000 más o menos la Unión Astronómica Internacional buscó
crear un comité, un grupo de trabajo internacional en la comunidad astronómica que conservar y preservar estas placas, porque son de vidrio y se pueden quebrar y se puede perder esa información, y es fundamental poder preservar estos objetos, esta información y estas placas en el tiempo. Muchos observatorios cambiaron la forma en la que guardaban las placas y las empezaron a guardar en muebles que tenían control de humedad, control de temperatura, que estuvieran selladas al vacío para que la emulsión no se degradara, porque es algo que pasa bastante. Un ejemplo muy bonito que a mí me encanta destacar es la placa de la galaxia Andrómeda, esto es en el año 1903. Con esta placa Hubble se da cuenta después que no éramos la única galaxia del universo, que habían muchas otras galaxias, estas eran nubes, y de hecho, no sé si esta placa lo dice, pero hay otra placa que dice la nebulosa de Andrómeda, porque era una nube en ese momento, no se sabía en esa época que habían más galaxias además de la nuestra. Entonces estas placas, por supuesto, tienen un componente histórico súper importante también que hay que destacar. Lo que está de fondo ahí es el telescopio Gautier, nuestro telescopio que está en Cerro Calán, que estuvo en Lo Espejo y que tomó muchísimas placas, no las 15.000 que ven ahí en pantalla, pero muchísimas de ellas. El Observatorio Astronómico Nacional tiene una colección de todas las placas del Gautier, pero también de placas del Observatorio La Silla, del Observatorio de las Campanas, de Tololo, que principalmente pertenecían a proyectos de los propios astrónomos de la Universidad de Chile que iban a observar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Las estamos digitalizando en colaboración con un observatorio internacional que ya les voy a presentar más adelante, con un escáner especial. Esto no es poner la placa sobre un escáner comercial y obtener una imagen digital. Estamos obteniendo una imagen científica a partir de un escáner especializado que nos permite hacer un análisis después digital de la placa, y con eso también estamos descubriendo cositas que tengo al final de la presentación, un par de resultados que nos tienen bastante emocionados. De las 15.000 que tenemos, más o menos en Calán, hemos digitalizado alrededor de 5.500. El día de ayer recibimos la última carga de placas que venían viajando desde el lugar donde las estamos escaneando, así que ya tenemos alrededor de 5.500 escaneadas, y eso nos generó alrededor de 2 terabytes de información. Esto es un tercio de la base de datos que nosotros tenemos, así que estamos también generando un database o un data center para poder almacenar toda esta información, porque no podemos almacenar discos duros para siempre, los discos también pueden fallar, así que queremos dejar todo esto en la nube o en algún servidor en internet para que también quede accesible a la comunidad y las imágenes puedan ser descargadas por todos. Ejemplos de placas de nuestro observatorio. La cabeza de caballo que ya les mostré. Estas son relativamente modernas porque al momento en el que yo hice esta presentación, las placas más antiguas iban viajando a su destino para ser escaneadas. Entonces tenemos la nebulosa de caballo, cabeza de caballo con la flama de 1976, una imagen de la Luna en 1954 y el cometa Halley en 1986. Tenemos las placas también del paso de Halley de 1910. Entonces hay mucha historia y mucha información que podemos contar con estas placas, sin contar y sin pensar, por supuesto, en la tremenda muestra expositiva que podríamos hacer con estas placas y cómo acercar también la astronomía a la gente desde un punto de vista histórico y patrimonial. ¿Cuál es la colaboración? Nosotros estamos trabajando con el Observatorio Astronómico de Shanghái, en China. Súper lejos, literal, al otro lado del mundo. Santiago y Shanghái están enfrentados en el globo. ¿Pero por qué lo hicimos con ellos? Porque ellos nos presentaron la idea de poder digitalizar nuestras placas y en el 2022 se firma este acuerdo. Y nos presentaron también su laboratorio, que es fantástico. Ellos diseñaron un escáner en colaboración con una compañía japonesa, lo inventaron desde cero y es un escáner de muy alta precisión que nos permite conseguir imágenes astronómicas de muy buena calidad. Y entonces el 2022 se firma el acuerdo y desde ese entonces hemos estado enviando y trayendo cargamentos de placas para que ellos las escaneen y nosotros hacemos después el análisis científico de toda la información que está detrás. Ese es el observatorio de Shanghái. Es precioso. Y no sé si les llama la atención el telescopio. El que está abajo a la derecha es muy similar, por no decir igual, al que tenemos nosotros en Calán. Esto es porque todos estos observatorios, justo tocó la coincidencia, trabajaban con placas y Shanghái también fue parte de un proyecto internacional que era el Carte du Ciel. La Carta del Cielo o el Mapa del Cielo fue uno de los primeros grandes proyectos internacionales colaborativos en astronomía que empieza a finales de los 1800, en donde se incluye observatorios como este, el Observatorio del Vaticano o el Observatorio de París, que fue el principal gestor, el Observatorio de Argentina en Córdoba y el Observatorio Astronómico Nacional en Chile.
la idea era que cada país tuviera un pedacito de cielo al cual sacarle placas y luego hacíamos un compilado de todas estas placas y teníamos un mapa completo del cielo. Entonces, en el observatorio de Shanghái, que fue un observatorio levantado por jesuitas franceses, si se dan cuenta, al lado del domo hay una iglesia católica, me llamó mucho la atención porque los domingos hay misas en Shanghái y la gente va. Y los chinos van a misas católicas. Hay una población muy pequeña de chinos, cierto que es católica, pero tienen su iglesia ahí y al menos en Shanghái se usa bastante. Yo pasé un domingo y fue, la verdad, me impresionó bastante ver que la cultura occidental también estaba instalada de esa manera en un lugar tan hermético como China. Y bueno, el telescopio es el mismo. El de los chinos es un poco más grande, tal vez porque tenían más espacio, no sé. Pero era el mismo funcionamiento, es el mismo tipo de telescopio y las mismas placas que tomamos nosotros en Chile. En esa época las tomaron ellos en Shanghái. ¿Cuál es la gracia del laboratorio? Ahí estoy yo con el escáner porque, bueno, nuestros colegas nos pidieron viajar varias veces porque, claro, las placas, les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, vienen en un sobre que está escrito a mano con la información, que está escrito en español. Entonces, el desafío del idioma para nuestros colegas chinos es súper duro, porque ellos, primero, escriben en caracteres, y segundo, que una persona esté escribiendo a mano escrita en español, para ellos es no entender nada. Entonces, entendían los números, podían deducir las coordenadas de la placa y etcétera, pero no tenían idea de qué era lo que decía, qué objeto estábamos apuntando, si es que había algún comentario importante, no tenían cómo descifrarlo. Entonces nos pidieron ayuda para hacer el primer catálogo de las placas y aproveché entonces durante mi estadía ya de aprender a usar el escáner y los apoyé con la digitalización de algunas placas. Las placas que estábamos escaneando ahí eran de Europa. Ahí todavía no estábamos trabajando con las placas chilenas, pero las cajitas, por ejemplo, en las que enviamos nuestras placas son las mismas que se ven ahí en la foto, unas cajas azules que ellos mismos también diseñaron, las rellenaron con espuma, las cajas se sellan al vacío, así que las placas viajan en óptimas condiciones, y a pesar de que las enviamos por barco, que era algo que nos preocupaba mucho, todos los envíos que hemos hecho, todo ha llegado en perfectas condiciones, así que no hemos perdido ninguna placa en el camino y eso nos tiene bastante contentos también. ¿Qué hacemos? Eso es lo que llamamos como astronomía del dominio del tiempo o el Time Domain Astronomy. Estos son los sobres que yo les decía. Es un sobre con escritos de lápiz mina, de lápiz grafito, donde tienen el número de la placa, la fecha. La placa que está acá es de 1969, desde el observatorio de Cerro Tololo, y es un cúmulo globular que se conoce como NGC 1851. El cúmulo es la mancha blanca que tienen ahí a su izquierda, es una agrupación de millones de estrellas que está por ahí en nuestra galaxia, y al lado, estas son las imágenes digitales, ya esto no es la placa, es la imagen digital que nosotros ya analizamos, porque al otro lado ustedes ven que muchas de las pintitas blancas están encerradas en círculos, y esos son las fuentes astronómicas que nuestro código detectó en la imagen digital. En el centro no se ve ningún puntito amarillo. ¿Por qué? Porque todas las estrellas están tan juntas que en la imagen yo no puedo distinguir una estrella de otra, entonces nuestro código tampoco tiene cómo separar objetos o identificar fuentes individuales allí, por tanto encerramos principalmente lo que está afuera, pero fue una de las primeras pruebas que hicimos para ver que nuestro código funcionara bien. ¿Qué hace? Usamos distintos software astronómicos para poder trabajar con esto. Lo que está acá es un ejemplo de una fracción de una placa, pero el análisis que nosotros estamos haciendo, que nos dimos cuenta funciona bastante bien, es hacer un análisis como local de las placas. No analizamos la placa completa a buenas y a primeras, sino que empezamos a buscar pedacitos de placa y hacemos un análisis por cada subplaca que nosotros definimos, que tiene que tener una cantidad de fuentes de referencia importante. Y con eso nos dimos cuenta que las mediciones salen mucho mejor, porque ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Calcular el brillo de todos esos objetos y calcular la posición de todos esos objetos, las coordenadas en el espacio. Entonces, con este análisis como local, ahí está simplemente para mostrar la comparación de los resultados. A mano izquierda está el estudio de la placa completa. La idea es que la línea naranja coincida un poquito con los puntitos azules, pero se nos desvían, hay un par de estrellas que se nos van mucho más lejos. En cambio, con el análisis local de las placas tengo un ajuste mucho mejor, y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. Hemos podido comparar estos resultados con imágenes modernas, con datos modernos de las estrellitas que nosotros mismos estamos mirando en las placas, y coincidimos súper bien. Para una placa tener un 20% de error es bueno.
Los telescopios modernos tienen menos del 10% de error, nosotros tenemos 20%, que ya es muy bueno, y nos estamos ajustando a esos datos. ¿Qué nos pasa así con las placas? Es que obviamente ha pasado el tiempo y se rayan, o se manchan, o se ensucian. Y lo que está acá son rayas, que claramente no son estrellas, no son fuentes que nos interesan, son rayas de la emulsión de la placa que se ha ido degradando con el tiempo. Y bueno, nuestro código igual ha encontrado rayas como objetos. Entonces también estamos trabajando en eso. La mano derecha tienen como el primer análisis de esa región, que está bastante rayada, bastante complicada, y la rayita de abajo tiene un montón de detecciones, que esos son puros falsos positivos, porque ahí no hay ninguna estrella, eso es una raya. Al lado izquierdo ya pudimos limpiar un poquito ese análisis y hay harta, por no decir todas, las rayas ya, las detecciones en las rayas ya no están. Así que ahí estamos combinando un poquito de técnicas también más modernas, inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, etcétera, para que nuestro código haga lo que tiene que hacer y no se meta con las rayas que no nos interesan finalmente. Resultados bonitos que hemos tenido. Esta es la galaxia NGC 1566, una placa del 84. La galaxia está justo en medio de la placa, se ve un puntito con dos bracitos. Una galaxia espiral muy bonita, tomada desde el Observatorio de las Campanas la noche del 28 de septiembre. Y en algún lugar de la placa, le vamos a hacer un zoom para que lo puedan ver, encontramos esos dos puntitos. ¿Qué son esos? Son estrellas binarias, estrellas hermanitas que nacieron juntas, quedaron juntas, giran una alrededor de la otra y se mueven juntas por el universo. La idea, dijimos, bueno, busquemos este sistema binario. Lo encontramos en un catálogo moderno, teníamos información sobre este catálogo moderno, sobre este sistema en este catálogo moderno, y hicimos nuestras propias mediciones. Y nos dimos cuenta que coincidíamos perfectamente o casi perfectamente con lo que dicen los datos actuales. Entonces, estamos de alguna manera levantando información mucho más antigua y estamos agregando nuevos puntos. Algo que nos gustó mucho de este sistema es que el último dato, o el primer dato en este caso que existía en catálogo, era de 1994 y nosotros tenemos una placa del 84. Entonces tenemos un dato que es 10 años más antiguo que lo que está reportado en la literatura. Asimismo, tenemos un estudiante de magíster que ya lleva identificados alrededor de 40 sistemas binarios, de los 40 alrededor de 27. Nuestros puntos son los puntos más antiguos que están en literatura, así que estamos entregando, gracias a las plaquitas, nueva información que no es más moderna, sino que es más antigua. Entonces estamos completando la historia hacia atrás. Y en la misma placa, pero en otro lugar, está esta manchita, que según nosotros tiene una pinta de cometa que no se aguanta. Parece cometa, pero no hemos podido confirmarlo. Hay hartos objetos que tenemos de este estilo que tiene como cierto el brillo central y una pequeña cola que sale, y hemos encontrado varios, pero es súper difícil confirmar un cometa con una sola imagen, porque necesitamos más imágenes de otros momentos del año, de otros días, ojalá de regiones cercanas para poder ver si se movió, o de la misma región para ver si encontramos el mismo objeto en distintas posiciones, pero claro, como todavía no hemos terminado el catálogo, ya estamos hablando, por ejemplo, con el Observatorio de las Campanas, a ver si ellos tienen placas en el observatorio que nosotros no tengamos en torno a esta fecha, para ver si podemos encontrar ese objeto de nuevo. Pero por el momento son solo candidatos, o son lo que se conoce también en el mundo de las placas fotográficas como objetos Kodak. Los objetos Kodak eran artefactos de las placas que se ven exactamente así. Entonces puede ser una cosa completamente artificial, producto de la placa, o puede ser un objeto que, bueno, no esté reportado, porque preguntamos también como a la gran base de datos de cometas y asteroides que existe, y bueno, no está reportado este objeto, no hay ningún cometa de la noche del 28 de septiembre de 1984 en esas coordenadas. Entonces podría ser que hayamos encontrado uno nuevo que no se había detectado anteriormente, o que sea una mancha de la placa, y hasta ahí llega la búsqueda de nuestro cometa. Y con eso termino. Pero son un poquito de las cosas que estamos haciendo. Creemos que, bueno, hay que digitalizar estas placas, hay que cuidarlas, hay que preservarlas, y también demostrando que sí tenemos todavía contenido y contribución científica a través de estas plaquitas, que no hay que olvidarlas en el tiempo. Así que eso, muchas gracias por su atención.